Pase conmigo, por favor, al libro de Lucas, capítulo 19, verso 10. Cuando lo tenga, no voy a leer toda la historia porque prefiero contársela yo, pero vamos a hacer hincapié en el verso 10. ¿Ok? Cuando lo tenga me dice amén. Uy, estamos dormidos. Allá está choqueado por los 30 años. Yo debería estar choqueado, ¿no? Cuando lo tenga me dice amén. Amén, ahí está, estamos juntos. Muy bien. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, diga conmigo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a repetirlo de nuevo. Porque el Hijo del Hombre, Jesucristo, vino a buscar, o vamos a decir así, a buscarme, a salvarme, porque yo me había perdido. Cierre sus ojos y pídale al Señor que hoy le hable, por favor. Señor, gracias por estos momentos maravillosos que estamos disfrutando en tu presencia. Gracias, Señor, porque adorarte es nuestra parte, manifestarte y visitarnos es la tuya, Señor. Y por tu gracia y tu misericordia podemos sentirte, Señor, a través del Espíritu en nuestras vidas, en la fortaleza, en la consolación, Señor. Y ahora necesitamos también, Señor, escuchar tu voz a través del mensaje de tu palabra. Que haya una apertura en nuestro corazón a recibir lo que tú tengas, Señor. Y yo te pido, Dios, que como la declara a sí misma, no vuelva vacía, sino que traiga su fruto y hoy podamos ver, Señor, el fruto de lo que tú representas para nosotros. En el nombre de Jesús, dígame, por favor. Muy bien, qué maravilloso, ¿no? El Hijo del Hombre vino a eso. Vino a buscar, vino a salvar lo que se había perdido. Vino a restablecer el propósito del hombre, ese desorden que hubo en el huerto del Edén, esa lamentable episodio donde el hombre, como género humano lo hablo mujer y hombre, o hombre y mujer, tomaron la decisión incorrecta de desobedecer a Dios y caer en la tentación de hacer algo que Dios le había prohibido. Esto hizo que venga el pecado sobre el mundo se haya corrompido, todo se desfiguró, todo se desformó, todo ese diseño precioso cayó en ruinas, cayó en ruinas. A mí me gusta mucho, soy un apasionado de los coches antiguos, me encanta. Yo siempre le dije a mi esposa, si yo tuviera la posibilidad de tener mi taller, ocuparía mi tiempo como hobby para restaurar un coche antiguo. Y como no lo puedo hacer todavía, porque no, algún día tal vez lo podrá llegar a hacer, veo programas donde encuentran y buscan coches antiguos en lugares que están por 20, 30 años, 40 años abandonados, totalmente llenos de óxido, arruinados. Y hay personas que con mucha dedicación, tiempo y por supuesto dinero, los reforman, los restauran y los vuelven a su estado inicial. Y uno dice, wow, qué hermoso coche, qué bonito. Cuando nosotros leemos que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, Dios envió a su Hijo, como decía Belén hoy mientras ministraba, para volver a restaurar y a dar forma, darle color, volver al modelo original, por la esencia por la cual Dios nos ha creado. Él vino, bajó, nos vino a buscar, nos vino a buscar y nosotros lo encontramos. El Hijo del Hombre, por eso le llamamos así, el Hijo del Hombre, estuvo en esta tierra, caminó, dejó el mensaje y pregonó las buenas nuevas para que entendamos que todo aquello malo que había acontecido ahora era tiempo de restauración, tiempo de una oportunidad nueva de volver al diseño de Dios. Y esto es maravilloso porque
algo que, ¿sabe? Y ahora me acordé, en nuestra boda éramos personas con muchos antecedentes, en el mal sentido, muchos antecedentes. La gente no nos conocía, digamos, nuestras amistades no eran porque éramos los buenitos del barrio, sino que teníamos nuestros antecedentes. Una de las cosas que aconteció en nuestra boda es que nosotros solicitamos prestada una iglesia, porque era una de las iglesias más grandes de la zona. Y ocurrió que cuando nos casamos, no solo la iglesia se llenó, tuvieron que estar parados en el medio, en el costado, en todos lados, sino que afuera había gente esperando poder entrar, y si no, tuvieron que poner las puertas abiertas para que se pudiera escuchar el mensaje y ver la boda. Y uno dice, ¿por qué? ¿Tenían tantos amigos? No, todos vinieron a ver si era verdad. No, le estoy diciendo de verdad. Era una boda que era un milagro. Era un milagro. Era verdad, en esa época me decían el turco a mí, era verdad que el turco se casaba. Era verdad que la Badalá se casaba. Era verdad. Y para el gran asombro de muchos, era verdad. Y no solo que era verdad, sino que en la medida que fue transcurriendo el tiempo, nos vieron avanzar, nos vieron crecer, nos vieron servir a Dios, nos vieron tener hijos, nos vieron. Solo Dios puede hacer eso. Él vino a buscar lo que se había perdido. Solo Dios puede hacer eso. Esta prédica, cuando me inspiré para hablar de ella, la titulé Los de repentes de Dios. Los de repentes de Dios. Porque, no sé usted, pero en mi vida de repente sucedió algo. De repente, algo sucedió, algo pasó, que hizo posible que este texto bíblico tomara vida. Algo que no era, algo que se había distorsionado, corrompido, arruinado en el propósito desde la eternidad. Desde la eternidad se había corrompido. Jesús vino a solucionarlo. ¿Cuántos vieron la película Volver al Futuro? ¿Vieron cómo empieza? Volviendo al futuro, al pasado, para poder solucionar problemas que ocurrían a través de distintas situaciones que traían complejidades en el futuro. Y ahí aparece el loco ¿verdad? Con su DeLorean se llamaba el coche, ¿verdad? Y se iban al futuro, al pasado, y arreglaban todo, y para que al volver al presente todo estuviera bien. Eso fue lo que hizo Jesús. En el pasado, el hombre corrompió todo el diseño maravilloso de Dios. Y Dios dijo, esto hay que solucionarlo, y lo prometió. Lo prometió en el pasado. Prometió que lo iba a solucionar. Génesis 3:15. Y Él dice, ahora llegó el tiempo. Lo fue profetizando, lo fue hablando, lo fue diciendo, lo fue manifestando, hasta que la hora llegó. Hasta que la hora llegó. Y el Hijo del Hombre se manifestó en la tierra. El Hijo del Hombre vino a buscar. Vino a buscar lo que en el cielo ya estaba determinado. Vino a buscar lo que al cielo le pertenecía. Por eso es tan fuerte decir que Dios nos ama de tal manera. Es tan fuerte poder pensar de que Dios ama y quiso solucionar esta situación. Entonces, entendiendo esto, ¿cuál es nuestra parte? Si yo ya sé que Jesús me vino a buscar a mí, ¿cuál es mi parte? Porque la parte de Jesús ya está hecha. Él se manifestó, se hizo hombre, estuvo entre nosotros, murió, sufrió, padeció. Y aquellos que estamos leyendo Levítico a través del tiempo con Dios, entendemos que es el Cordero perfecto que se dio, se ofreció por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, solucionado una vez y para siempre. No hay que ir caminando descalzo ni de rodillas hasta ningún lugar para hacer ningún tipo de sacrificio. No hay que hacer promesas, ni votos, ni ningún tipo de acción que pueda suplir
lo que Jesús hizo por ti y por mí, por todos nosotros. Ya está hecho. Diga conmigo, ya está hecho. Aleluya. Diga conmigo, consumado es. Cuando Él dijo eso en la cruz del Calvario, Él estaba dando término a lo que Él vino a hacer, a lo que Él vino a buscar. Ya está hecho. Entonces hoy libremente tú y yo podemos declarar, Él me rescató, Él me salvó. Nuestra parte es reconstruir nuestras vidas, porque ya el precio ya fue pagado. El hecho de que hoy hayamos sido rescatados y hayamos sido salvados, ya está hecho. Ahora nos toca a nosotros reconstruir nuestra vida, reconstruir el diseño. Es a través del mundo de la fe. Es a través de lo que Él ya hizo, que tú creas que ya Él lo hizo. Tenemos que creer a las promesas divinas de Dios y el poder transformador de la cruz que está activo, presente continuamente cada día de nuestras vidas. Ese consumado es, se puede repetir cada día, consumado es, tú vas a cambiar. Consumado es, tu propósito se va a cumplir. Consumado es, tu vida, tu situación puede ser transformada. Consumado es. Ya lo hizo. Número 2, qué importante, y usted va a decir, ¿qué tiene que ver esto? Qué importante es asistir a una iglesia. Porque yo meditaba en esto, qué importante es asistir a una iglesia. Es el taller de Dios para nuestras vidas. Es de donde Él moldea, donde Él te da todos los tips, todos los elementos, todas las herramientas para desarrollar esa reconstrucción, esa transformación que Él opera a través de algo que es espiritual y que solo se da en el hombre interior por el poder del Espíritu Santo, y donde Dios nos va alimentando según nuestra necesidad y va operando según los dones activos en nuestras vidas. La iglesia es el lugar donde Dios usa como taller. De hecho, Dios ahora te está hablando y está usando la herramienta más poderosa que Él tiene, la palabra de Dios. Aquí Dios nos inspira, nos imparte poder, nos proyecta. Yo hoy te quiero proyectar a través de esta palabra, a que veas a que Dios tiene un de repente para ti, tiene un milagro en tu vida. ¿Cuántos lo creen? Esto nos anima en la fe. Dios te está hablando. Dios en este taller, hoy, en esta mañana, te está hablando. Te está proyectando, te está animando, te está mostrando la visión según Dios. Y no como esa canción que cantaba Lucas, donde muchas veces, por alejarnos de Dios, por apartarnos del taller, por no sé qué, hacemos las cosas a nuestras maneras. Nos proyecta. ¿Necesitas fortaleza? Este es el lugar, hermano. Este es el lugar que mientras adoramos a Dios, su presencia habita entre nosotros, espiritualmente te fortaleces, te inspiras a ver a Dios de otra manera. No sientes que te quebrantas, no sientes que lloras, no sientes, y a pesar de que tal vez tú puedes ser la persona más dura, el Espíritu Santo tiene esa capacidad, cuando estamos juntos en la actividad propia de la iglesia, de manifestarse y hacer su obra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Número 3, cada cambio que se efectúa en nuestra vida, pequeñas cosas que suceden, porque a veces estamos muy equivocados en el concepto de milagro. Milagro, para mí entender, es algo que tú y yo no podemos hacer y que solo Dios hace. Mi matrimonio es un milagro. Si mi matrimonio no hubiera estado fundamentado en Jesucristo, lamentablemente, tal vez hoy tendría que haber dicho, mi matrimonio hubiera sido un fracaso. ¿Por qué? Temperamentos muy diferentes, caracteres, veníamos de un pasado muy duro. De hecho, nuestros principios fueron bastante críticos. Pero Dios hizo el milagro. Dios, entonces, el milagro es todo aquello que no hacemos nosotros, pero que opera Dios en tu vida. Y si tú reconoces esto, que no es el cambio que tú produces, pero sí que tú
reconstruyes en Dios por la fe, por creer en su promesa, Dios va manifestando milagros. Y cada cambio que tú veas en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, tú dices: Señor, gracias por tus milagros. Porque tú estás operando. Milagro no es solamente que una persona que esté coja o paralítica de repente se levante y camine. Es un gran milagro tal vez a nuestra manera de ver las cosas. Pero milagro es cuando Dios está operando. Dios está haciendo en tu vida. No sé, permíteme decir, no sé, Sandra, permíteme. Dios está haciendo un milagro en ti. Te está transformando, te está cambiando. Es un milagro. Algo que socialmente no hubiéramos podido, humanamente yo quise hacerlo y no lo logré. Dios de repente me cambió. Mis mayores milagros, y no tengo nada contra, por supuesto, los lugares que ayudan al necesitado, al drogadependiente, al alcohólico, es que increíblemente y milagrosamente, siendo drogadicto, de un día para el otro no tuve la necesidad de drogarme. Ahora, no me expliques por qué. Lo único que sé es que Dios, yo le creí a Dios y Dios hizo un milagro. No me explique cómo fue, pero yo al otro día no me drogué nunca más. Tuve la necesidad imperiosa de reconocer que durante mucho tiempo en mi vida había hecho algo que a Dios no le agradaba. Porque la obra la hace Dios. Diga conmigo: la obra la hace Dios. Y aunque la iglesia es el taller de Dios, tampoco la obra la hace la iglesia. No es porque tú vengas a la iglesia que tú cambias. Debes venir a la iglesia porque aquí tenemos todas las herramientas para que Dios opere en nosotros. Pero tampoco la iglesia te cambia. Tampoco el pastor te cambia. El que reconstruye tu vida en Dios eres tú. Eres tú. Cada uno de nosotros somos responsables de esa reconstrucción, de ese volver al principio, de ese volver al propósito, de ese diseño original que Cristo logró para que hoy pudiéramos alcanzarlo y lograrlo. ¿Cuántos dicen amén? Y como yo dije, yo era y de un día para el otro no fui. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo se da en aquellos que a lo mejor por años, aún conociendo al Señor, luchamos para que las cosas sean y no se dan? Y tirando de mi experiencia, descubro algo. Descubro que muchos siguieron a Jesús por los panes y los peces. Muchos siguieron a Jesús por el milagro. Y yo descubro en mi vida que yo no fui a Dios por un milagro, yo fui a Dios porque estaba necesitado. Y Dios, a través de mi necesidad, de mi vacío en mi corazón, de mis heridas, de todo lo que la vida en mí, por un mundo corrupto y un amor desfigurado, produjo en mí, Dios, a través de mi caminar, fue haciendo el milagro. Entonces no tiene que ver, aunque se da, porque Dios hizo un milagro de liberarme de las drogas. Dios produjo los mayores milagros en mí, que son esos cambios que manifiestan de que Dios está en tu vida, donde yo percibo que Dios va haciendo su milagro. No sé si me doy a entender. Igual lo voy a aclarar. Tiene que ver con perseverar, con insistir, con creer, con mirar a Cristo, por buscarle, por reconocerle, por gritar, patalear, no sé cómo quiere hacerlo, pero demostrarle a Dios que usted reconoce que toda dádiva, que todo don de Dios, de todo milagro, viene de Él. Viene de Él. Si yo hoy te preguntara, ¿cuántos quieren un milagro en su vida? Calculo y me imagino que todos levantaríamos las manos, ¿verdad? ¿Quién no quiere un milagro?
¿Quién no quisiera ver algo extraordinario? Algo que uno por sí mismo en su fuerza no podría hacer, sino algo que solo sabemos que Dios lo produjo. Y yo busqué tres ejemplos que muestran los de repente de Dios. De repente yo era así y algo sucedió. De repente. Para poder seguir hablando de esto, le quiero contar tres ejemplos que hubo de repentes. El primero, el ciego Bartimeo. ¿Cuántos conocen al ciego Bartimeo? Dice que el Señor venía de Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud venía con él. Y Bartimeo, el ciego, así le llama la Biblia, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando y oyendo. Qué importante es oír, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y oyendo que Jesús venía, oyendo todo lo que se decía de Jesús, oyendo que no viene cualquiera, viene Jesús, oyendo una gran multitud, oyendo murmullo, oyendo, porque era ciego, oyendo. Que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Gritaba, daba voces. La Biblia, de hecho, tiene signos de exclamación. Y muchos le reprendían para que callase, ¿verdad? Pero él clamaba mucho más alto y decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose. ¿Cuántas veces llama la atención a Jesús tú en tu vida? Como esos que dicen: no, pastor, no le vengo con estas cosas porque no le quiero molestar. Y yo: ¿para qué soy pastor entonces? Jesús está para ti, para hacer un milagro en tu vida. Para hacer lo que tú no puedas hacer. Y tal vez en esta mañana tengas que alzar la voz y gritarle en tu desesperación, como el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mira mi condición, mira quién soy, mira mi necesidad. Mírame. En Dios hay que ser atrevido, hermanos, no religiosos. Cállate que viene el Señor, no lo moleste. Yo voy a por mi milagro. Te guste o no te guste, grite o no te guste. Llore y tenga que golpear, yo voy por mi milagro. Es así como entendí que debo ir a Dios. Y como decía Belén hoy, a veces nos hacemos tantas preguntas. Mira, no es cuestión de tantas preguntas. Yo voy a Dios y le digo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza. Qué bueno. Primero lo callaban, pero como ahora el Señor lo llamó, ten confianza. ¿Cómo cambiamos, no, verdad? Ten confianza. Ten confianza. Mire lo que dice: levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, imagino cómo salió, vamos, picando así, ¿verdad? Arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús, tan tranquilamente le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete. Y yo lo subrayé: tu fe te ha salvado. ¿Quién lo salvó? ¿Quién hizo el milagro? Tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ya no estaba fuera del camino, caminaba con Jesús. Ya no estaba más mendigando ni gritando, caminaba con Jesús. Tu fe te ha salvado. Son cosas que producen milagros.
¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y Dios nos enseña, sin fe es imposible agradar a Dios. Segundo caso, la mujer de flujo de sangre. No estamos en el siglo XXI donde uno va al Mercadona, se compra sus cositas íntimas, manera de impedir, o va a la farmacia y se compra tal vez algo que favorezca cortar la menstruación, la regla de una mujer. No, estamos hablando de una persona que literalmente la Biblia dice que durante 12 años padecía de flujo de sangre. Y las mujeres, cuidado con lo que piensan los hombres, ¿no? Porque cuando ese momento viene, las mujeres no sé qué les pasa, se ponen medias así. Pero no, es algo normal, biológico, hormonal. Siempre la excusa es hormonal. Estoy loca porque es hormonal, porque estoy embarazada, estoy loca, es hormonal, es hormonal. La culpa la tienen las hormonas. No, pero es hormonal, claro que sí es hormonal. Pero vamos a retomar el tema. El tema es que la mujer tenía 12 años de sufrir, padecer. Y esto es lo que quería decir. Cuando una mujer está en ese estado, está anémica, está débil, no tiene fuerza. Ya no hablamos de carácter ni de temperamento. Hablamos de una condición física limitada y que en esa cultura de esa forma estar en un tiempo de inmundicia. Entonces aparece, y Mateo lo cuenta así. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. En otra versión dice, o en otro evangelio dice, si tan solo tocare, ¿no? Si tan solo pudiera estar cerca de él. Pero acá ya contamos la historia hecha, ¿no? Tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocara solamente su manto seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo una vez más, aparece esta palabra, ten ánimo. Y subrayo lo siguiente, tu fe te ha salvado. ¿No escucha la voz de Dios? No sé cuál situación estés viviendo. Ten ánimo. Ten ánimo. Ten ánimo. Ahora, lo importante es lo que le sigue, que tu fe te salve. Que tu fe te alcance a ver ese milagro. Y es lo que queremos provocar en esta mañana. Dios te dice, ten ánimo. Ahora aplica fe, porque tu fe te va a salvar. Tu fe te va a alcanzar. Dice, y la mujer fue salva desde aquella hora, desde ese mismo minuto, desde ese mismo momento. ¡Qué liberación! ¡Qué milagro! ¡Qué milagro! Pero la condición es, ¿quién hace el milagro? Cristo. Y el Señor te dice, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios, tu Señor, que estoy contigo. Ahora, créele que Él puede hacer un milagro. Un de repente estaba con flujo de sangre y de repente no tenía más flujo de sangre. Un de repente era ciego y ahora veo. Y ahora veo, de repente veo. Qué guapa que está Berta, por Dios, no la había visto. Mira qué color del pelo, por Dios. Se ve que Colombia la sentó bien. Bienvenida, hermana. Tercer milagro. El paralítico de Betesda. El paralítico de Betesda. Había una creencia que había un pozo por ahí de que una vez, cada tanto, una vez al año, venía un ángel y removía el agua y el primero que se metía al agua era sanado. Era sanado. Pero bueno, era una creencia. Quedaba nada más en eso. Una de las cosas que a mí más me llamó la atención cuando estuvimos en Israel es que había mucha superstición en un gran grupo de judíos y fue una de las cosas que eran supersticiosos. Ellos creían que si un ángel venía, se movían las aguas y el primero que entraba se sanaba.
Entonces imagínense, había fila, ahí cola, esperando que el ángel baje, ¿verdad? Como los que hacen fila para ir a comprar el billete de lotería y a ver si me salvo, ¿verdad? Acá no hay fila de eso, ¿no? Me imagino que no. Pero hacían filas, no dicen nada, no me asuste, por favor. Entonces, hacían una fila y una larga fila. Dice, había un hombre que hacía 38 años, escuche bien, 38 años. ¿Quién tiene más o menos esa edad? ¿35, 37, 38? ¿Somos todos viejos? ¿Qué pasa acá? A ver, levante la mano. ¿Quién anda en esa edad, por favor? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? Fabián. 29, no, hombre. ¿Cuánto tienes, Michelle? 36, bueno, ahí. Como Michelle. Pero no era brasilero, era un hebreo. Y así como Michelle o como David, ¿verdad? Había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Toda una vida, hermano. 38 años enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Parece chistoso, ¿no? Pero yo no sé cómo usted se imagina esa imagen, ¿no? ¿Quieres ser sano? Ahora, qué loco, ¿no? Porque él no le dijo, sí, Señor. No, dice que cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba mucho tiempo así. ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a salvar. No es el estanque. No es por lo que podamos hacer. No es por lo que quieras. La oportunidad es que otros te ofrezcan. Dice, entre tanto que voy yo a hacerlo, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. De repente, 38 años paralítico, sin moverse, nada, esperando que el agua, que nunca iba a ocurrir, en el estanque se mueva, esperando que alguien nos tire una soga y nos ayude, esperando que alguien haga algo por nosotros. Jesús dice, venga, levanta tu lecho. Levántate, toma tu lecho y anda, y anda. De repente. ¿Sabe? Dios no actúa como nosotros esperamos. Dios no actúa como nosotros muchas veces queremos. Él actúa porque vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hoy Dios quiere hacer un milagro contigo. Pero hay yo no digo que tiene que haber condiciones para que ocurran milagros. Yo creo que tiene que haber actitudes, fe, convicción, un montón de detalles que hacen posible que podamos ver a Dios de milagro en milagro, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Porque Dios es un Dios de poder, es un Dios de milagro. Él no ha menguado, no ha cambiado, sigue siendo el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos. Jesús no está visiblemente como hijo de hombre, pero Jesús está a la diestra de Dios, intercediendo, abogando por nosotros. Y ese mismo poder que actuaba en Jesús, en esta tierra, en ese tiempo, está actuando en el presente. Necesitamos milagros de Dios. Respuesta de Dios a nuestras oraciones. ¿Cuánto necesitan respuesta de Dios a nuestras oraciones? Debemos perseverar en buenas actitudes y no desmayar ante las circunstancias. Hubo personas que 38 años estuvieron enfermas. Hubo personas que 12 años estuvieron enfermas. Hubo personas que eran ciegos toda la vida. Y de repente sucedió el milagro. Pregunta, ¿tú crees que hoy
de repente puede cambiar algo en tu vida? Lo tienes que creer. Yo te digo que sí, si lo crees. Y no es venderte una falsa expectativa, sino es motivarte a creer a Dios en la fe. En la fe de que eso que estás esperando hace tanto tiempo, de aquello que te viene dejando sin dormir durante muchos meses, días, años, ¿por qué no? Aquellas preocupaciones, aquellas dudas, aquellas cosas que Dios puede cambiarla de un día para el otro. Nunca será tarde para que Dios pueda actuar en nosotros. Los de repente vendrán en tanto y en cuanto hagamos su obra continuamente. Porque si no, yo puedo ver que en el caso del paralítico se levantó y anduvo. En el caso de la de flujo de sangre fue sanada. Y la Biblia no nos da mucha mención de lo que pudo haber ocurrido, pero en el caso del ciego Bartimeo, ya no estaba en el camino al costado, sino ya caminaba con él. Yo creo que tiene que ver con seguirle, con caminarle, con vivir una vida juntamente con Cristo. Es una vida continua, no por los panes y los peces. Es una vida de caminar junto con Dios, no por lo que Él haga, sino por lo que Él es. Y cuando ese orden se respeta, no es por lo que Él haga, sino por lo que Él es, por lo que Él hizo, porque Él vino a buscarnos, porque Él vino a salvarnos, Él vino a restaurar, a reconstruir. Es porque le seguimos. Pero si respetamos ese orden de que Él es Dios y nosotros caminamos con Él, de repente algo sucederá en tu vida. Porque Él vino a buscar, Él vino a arreglar lo que se había roto, lo que se había deformado, desvirtuado allí en el huerto del Edén. Entonces se trata de caminar con Él, se trata de andar con Él, se trata de que hagamos su obra continuamente. Y sabe, me gusta aclarar esto, Dios no tiene favorito, diga conmigo, Dios no tiene favorito. Dios no hace un milagro con José. Dios no hace otro milagro diferente con Ezequiel, ni con aquel, ni con aquel. No. Y no hace un milagro para él solo y con otros no lo hace. Dios no tiene favorito. Él vino a salvar lo que se había perdido. Y todos nos hemos perdido a través del pecado. Él no tiene favorito, porque la Biblia me lo dice. Dios no hace acepción de persona. En Deuteronomio 17 leemos esto: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas. Entonces, tú y yo tenemos las mismas posibilidades de recibir un milagro. Todas las promesas son para todos nosotros, cada una de ellas. Segunda de Corintios, el apóstol Pablo en 1, verso 10 dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Porque siempre que ocurra un milagro, la gloria es para Dios. Aleluya. Otra cosa, porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar, vino a restaurar. ¿Sí? ¿Usted cree que Dios se quiere guardar algo? ¿Usted cree que Dios no es capaz de hacer el milagro que más puedas imaginar? Sí, porque dice que Él lo dio todo por nosotros. Lo dio a Jesús. ¿Cómo no va a ser el milagro que tú no esperas? No hay milagro pequeño ni grande para Dios, hay milagros. Milagros son obras que hace Dios que tú y yo no podemos hacer. Y la Biblia lo dice de esta manera: Dios no retiene las cosas buenas, Dios las quiere dar. ¿Cuántos las quieren recibir? Salmo 84:11 dice esto: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria darán Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. No nos quita nada. Por eso hay que corresponderle a Dios por lo que Él es.
Si caminamos con Dios, el bien está a nuestro favor. La mano de Dios está a nuestro favor. El milagro puede producirse en cualquier momento. La respuesta de Dios está al caer, está al llegar, porque caminamos con Dios. Vivimos con Dios, tememos al Dios de los cielos, reconocemos al Salvador. Él no se guarda nada. Él no quitará el bien a los que andan en integridad. Y porque sí, porque si no iría en contra del principio de que Él ha establecido. Él al quebrantado, al humilde mira de cerca, al altivo mira de lejos. A los justos Él beneficia, a sus hijos, a los que caminan en integridad, a los que se esfuerzan a pesar de cuántas cosas nos toca padecer y vivir en la vida. Pero Dios nos llama y nos ve íntegros, nos ve correspondidos hacia Él en una forma de vivir, caminar, amar, sentir lo que Él hizo a través de su Hijo. Yo no sé, pero el bien está a nuestro favor, hermanos. El bien está a nuestro favor. El amor de Dios está a nuestro favor. Él no va a quitar. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata que Él ya hizo su parte. Se trata de que no es por tus fuerzas. No es porque si lloras de una manera le tocas el corazón a Dios, si lloras de otra le toca el corazón. No es porque seas lindo o feo, ni gordo ni delgado, ni con mucho pelo o sin pelo, como yo, o de ojo lindo o ojo feo. Se trata que el bien de Dios está a favor de todos. Se trata de que Dios está pronto a querer hacer un milagro. Pero en realidad es obrar a que tú veas un cambio, un imposible, una transformación. Algo que tú durante tiempo has luchado y no has visto. Porque tal vez nos toca volvernos a Dios. Es mejor caminar con Él que sin Él. Es mejor estar de su mano. Y tal vez sabiendo que circunstancias adversas difíciles sucederán, pero que el Dios de los cielos está pronto a hacer un cambio en mi vida. Yo he visto en mi caminar cambios que fueron de repente, que fueron tremendos, tremendos. Un día me dijeron que Belén no tenía que nacer porque los médicos veían cómo había sido afectado su cuerpo a través de diferentes estudios que le hacían a mi esposa en un momento grave de su salud. Y había sido expuesta mucho a rayos y nos dijeron que no siguiéramos porque la cosa había sido... Claro, nosotros no sabíamos que ella estaba embarazada. Ella estaba a punto de ser operada y de repente nos enteramos que estaba embarazada. No lo sabíamos. Y había pasado todo esto. Vamos a un médico 1, dice no lo tengan. A médico 2, no lo tenga. Médico 3, no lo tenga. Vamos al director general del hospital, vemos los estudios, no lo tengan. Y Dios nos habla. Yo tuve un sueño. Yo no tuve muchos sueños en mi vida, pero un sueño donde pude ver que Dios me hablaba y me decía que la tengamos y que sigamos para adelante. Nos presentamos al otro día y le dijimos al médico, creemos a Dios, a quién servimos y a quién le creemos. Acá está Belén, ¿no? Por supuesto. Y sabe... los temores, todo lo que nos inundaba. Mi esposa era atormentada por el enemigo, teníamos sueños de que iba a nacer deformada, que iba a nacer de una manera no correcta, con alguna enfermedad, con esto, con aquello, con lo otro. Y cuando nació, ¿cómo? Cuando nació, nació sana, nació bien. De repente Dios actuó. De repente Dios actuó. De repente. Durante
una vez perdí el trabajo de una manera injusta, pero que entendí que también esa injusticia me sirvió a mí para poder acercarme a Dios, volverme a Dios, porque yo me valía mucho de mi trabajo, ganaba muy bien, había logrado muchas cosas y aprendí que le había quitado gloria a Dios. Y que esa injusticia me ayudó a mí como digo siempre, a comer tierra, a aprender a depender de Dios, a buscarle con todo mi corazón, a consagrarme, a caminar, a servirle. Cuando todo eso empezó a acontecer, pasaron 9 meses, como un parto, como en un estado de embarazo, ¿verdad? Y de repente caemos enfermos, toda la familia, mi esposa, yo, nos agarró un virus, una gripe de estas que había gente en esa época que moría por neumonía, y estábamos todos en la cama y la única que más o menos bien estaba, que había mejorado, era Belén, y chiquitita nos traía un té, nos ayudaba. Eran todos, parecíamos los 4 moribundos ahí. No venía nadie a cuidar, nadie nos llamaba. Esos silencios que uno le echa la culpa a todo el mundo porque uno enseguida se la agarra con todo el mundo y que nadie me quiere, nadie me ama, todos los hermanos son malos, el pastor no me visita. Imagínese todo eso que usted a veces mejor se le piensa. Y de repente, yo había buscado trabajo por todos lados durante 9 meses. Ni un llamado, nada, de nada, de nada. Yo me tomaba el tiempo de 8 horas por día, vestido de traje y corbata, a buscar trabajo. Era para ir a buscar trabajo, para mí era a trabajar. 8 horas por día me recorría agencias de trabajo, siempre. Hasta que un día Dios me dijo, basta, ya has hecho lo que tenías que hacer. Enfermo, suena el teléfono, el Señor, bueno, yo soy Jorge, no nos vaya a reír. Jorge, Claudio, sí, soy yo. Necesitaríamos tener una entrevista con usted en un trabajo. Estoy enfermo, no importa, lo esperamos. Lo esperamos. Bueno, pasaron 2 días, medio enfermo, mi ansiedad pudo más, fui igual. A ver si se olvidan de mí. Llego al trabajo, me hacen una entrevista. Yo que había estado durante 9 meses buscando trabajo, no había pasado nada, iba con unas expectativas media bajas. Dios me honró, me dio un buen trabajo, un buen salario y todo lo que no esperaba. Fue de repente. Por eso no es nada. Voy al otro día, empiezo a trabajar. Me hacen todos los estudios psicotécnicos que se hacen allí, físicos, todo aprobado, todo bien, empiezo a trabajar. Ese día, hermanos, no les estoy exagerando y de verdad que no miento, recibí más de 20 y pico de llamados con ofrecimientos de trabajo. De repente Dios hizo el milagro. De repente estábamos todos enfermos, estábamos pasando necesidad económica, pero Dios nunca nos hizo faltar nada. Pero de repente algo sucedió, el milagro vino. ¿Será que tuve que reconocer a Dios con todo mi corazón, mi mente, y entender de que no es con espada ni con ejército, que es con su Santo Espíritu, como dice la Escritura, que es con Dios que los milagros ocurren, que las cosas que son imposibles y que me esfuerzo por alcanzar y lograr y no las alcanzo, Dios de repente las puede hacer? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto entienden el mensaje? Cuando uno vive esos de repente, yo le puedo contar un montón de repentes, pero después cuando salga de aquí usted me va a decir, en vez de pastor, de repente, ¿cómo está? ¿Cómo va? No. Pero escuche, después de tantos de repente, cuando uno experimenta milagros en Dios, la Biblia dice que con el mismo amor que hemos sido consolados, consolaremos a otros. Con el mismo de repente milagro que yo he vivido, motivaré a otro a vivir su milagro. Y me acordé de ese pasaje que tanto me gusta, que dice que había un amigo que era paralítico y que sus amigos decidieron, porque la Biblia lo aclara, por la fe de ellos, no del paralítico, por la fe de ellos, decidieron ir a ver a Jesús, que estaba en una casa predicando el Evangelio,
y decidieron llevar a su amigo por la fe, por si tal vez un de repente iba a ocurrir. Pero yo noto que la fe es atrevida. Yo noto que la fe es, no sé cómo explicarlo, es creer sin esperar, pero en un ámbito de locura. Rompen el techo, cuelgan una cuerda, lo bajan al paralítico. Y ahí se arma todo un rollo, ¿verdad? Porque ahí estaban los fariseos. Es más fácil decir tus pecados te son perdonados o levántate, toma tu lecho y anda, ¿verdad? La autoridad de Cristo para perdonar pecados. Lo cierto es que yo veo ahí, cuando uno se arrepiente y los pecados son perdonados, los de repente también suceden. Las vidas son transformadas. Los cambios vienen por el arrepentimiento. Tal vez algo está sucediendo en ti y el milagro no viene porque tal vez tengas que cambiar tu actitud y arrepentirte de tus pecados. Porque Dios con los íntegros camina y Él no se reserva nada. Él tiene todos sus bienes a favor de aquellos que le creen y son justos y que son rectos. Tal vez hoy tengamos que tomar decisión, reconocer a Dios, arrepentirnos, ser consagrados, caminar con Él. No, un día estoy, otro día no estoy. Hoy tengo trabajo y voy todos los días a la iglesia. No tengo más trabajo. No, perdón. Hoy tengo trabajo y me escaqueo de la iglesia. Mañana no tengo trabajo y vengo llorando pidiendo trabajo al Señor. No se trata de eso. No venimos a Dios por los panes y especies, por nuestra condición. Venimos a Dios porque le reconocemos. Y lo único que tenemos que cumplir nosotros es caminar de acuerdo a su demanda, a lo que Él es. Porque todo lo demás viene por gracia. Por gracia sois salvos. Es por amor. Porque Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a salvarnos. Él vino a reconstruir, a restituir todo lo que Dios el Padre tiene para su creación, para sus hijos.